días, chicos, qué gusto conocerlos a todos. Mi nombre es Ana Cornejo y es un gusto para mí darles la bienvenida a EGB Professor. Yo tendré el agrado de enseñarles el curso de historia. Bueno, les explico un poquito la modalidad. Nosotros vamos a tener este tipo de videos todos los días que nos toquen clases, en donde les voy a enseñar de una manera muy general los temas que vayamos a ver en la clase de cada día. Va a ser de una manera muy general, muy básica, con los datos más resaltantes. Así ustedes pueden revisar el video, pueden acordarse de lo que hemos visto y luego durante la hora de clase yo les voy a profundizar el tema. Vamos a ver con ejemplos, con prácticas, vamos a ir aprendiendo cada tema de una manera más precisa. Entonces, empecemos. El curso de hoy día tratará de historia y evolución de la humanidad. Empecemos por el concepto de ¿qué es la historia? La historia es la ciencia social que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Esta es la historia con H mayúscula. ¿Por qué? Porque es una ciencia, una sola. Entonces, investiga, estudia y enseña los acontecimientos trascendentales ocurridos desde que aparece el hombre hasta nuestros días, con el fin de interpretar, conocer los problemas de la realidad presente y poder proyectarlos hacia un futuro mejor. Explico un poquito esto. Es una ciencia social, una ciencia porque tiene una metodología y es social porque la humanidad en su conjunto es una sociedad. Investiga, estudia y enseña. ¿Por qué? Porque tiene que investigar claramente, ¿no? Hay que buscar la información, etcétera. La estudia, la analiza y luego la enseña. Porque la historia no es de una sola persona, sino es para todos. Y como es una historia social de la humanidad, entonces le pertenece a toda la humanidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre pueda conocer lo que ha pasado, lo pueda interpretar, pueda aprender de ese pasado con el fin de proyectarnos hacia un futuro mejor como sociedad. Ahora, hay dos maneras de enseñar historia, de estudiar historia, perdón. La primera es la sincronía y la diacronía. La sincronía, empezando, estudia los acontecimientos en un periodo concreto, en un periodo aislado. ¿Qué sucedió durante la Revolución Rusa? Punto. La diacronía más bien estudia la historia como una sucesión de hechos, como una línea del tiempo. Por otro lado, la sincronía permite comprender y comparar hechos simultáneos. Claro, entonces podemos tener, mientras en Europa estaban reinando los Borbones y estaba el Rey Sol y estaba, ¿qué les puedo decir? La realeza y la reina Isabel con el rey Fernando en España. En América estaban los incas, estaban justamente sucediendo las guerras de sucesión con Atahualpa y Huáscar. Entonces, la sincronía presenta hechos aislados, hechos concretos en un periodo de tiempo, pero que pueden compararse con otros sucesos que sucedían al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Por otro lado, la diacronía, la línea del tiempo, analiza los cambios de las sociedades comprendiendo las causas. ¿Qué quiero decir? Que todo tiene una causa y una consecuencia. Y el, ese periodo largo que vamos a estudiar, ¿ya? Va a tener una serie de transformaciones y de cosas que van a ir sucediendo y van a posibilitar otras. Entonces, estudiando de una manera secuencial estos hechos históricos, podemos también aprender muchísimas cosas y podemos darnos un poquito más de cuenta de por qué pasaban las cosas. Ahora, las fuentes de la historia. ¿Cómo estudiamos historia? ¿De dónde aprendemos historia? ¿De dónde sacamos la información? Tenemos dos tipos, por relación temporal con el pasado,
que deberían de ser las fuentes primarias y secundarias, y luego por el tipo de información. Este tipo de información puede ser escrita o documental, por ejemplo, un manuscrito, por materiales y monumentos, por ejemplo, una huaca, y a partir de esa huaca podemos aprender muchísimo de arquitectura, podemos aprender mucho de qué materiales usaban, cómo habían desarrollado esos materiales, podemos aprender sobre las pinturas, los pigmentos, podemos aprender sobre qué era lo que querían representar y por qué, muchísimas cosas. Orales, las leyendas, los cuentos, todas las cosas que se pasan de padres a hijos de una manera oral. Audiovisuales, mucho más cercano a nuestra contemporaneidad, ¿no es cierto? Podemos ya tener registros de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de lo que realmente pasaba. Podemos ya conocer a estos personajes, verlos en acción. Y por último, las antroposomáticas que tienen que ver con el hombre mismo. Ahora, hay muchas ciencias y disciplinas que ayudan a la historia, que nos ayudan a interpretar, a conocer, a profundizar un poquito más y enriquecer nuestros conocimientos. Por ejemplo, estoy segura que muchos deben conocer varias de estas ciencias, ¿no? La geografía, que es la que dibuja la Tierra, ¿no es cierto? Podemos ver de que ahora la geografía nos ayuda a ver los límites de los países, etcétera. La geología, que es el estudio de la Tierra misma, históricamente lo conocemos, la Tierra empezó siendo una Pangea que luego se separó gracias a cataclismos y formaron los continentes que conocemos ahora. La arqueología, una ciencia totalmente apasionante que justamente estudia estos monumentos y estos restos materiales que dejaron las civilizaciones pasadas. La paleontología, la sociología, que estudia la sociedad, la economía, que es algo tan interesante, chicos. La economía, no sé si ustedes sabían, era se formó en Grecia, ¿ya? Y era economía. Nomo significaba hogar y eco, el buen manejo. Entonces, era un modelo que manejaba bien el hogar, que manejaba lo que pasaba en el hogar, la organización, la estructura, el orden que tenía que mantenerse. Entonces, obviamente, para un buen manejo del hogar tenían que ingresar y salir recursos. Entonces, esos recursos que ingresaban, al principio podían ser en base a trueque, y luego podían ser transformados y volver a tener un trueque. Más adelante surgió la manera monetaria y este modelo chiquitito de cada hogar luego pasó a ser un modelo que se aplicó a un grupo, después a un pueblo, después a una ciudad y ahora es la economía, que es el buen manejo de los recursos en todo el mundo. La lingüística, que estudia la lengua, la antropología, que estudia el nombre mismo, la cronología, que estudia el tiempo, la numismata, los números, la paleografía, las letras, la epigrafía, genealogía, heráldica, vexilología y sigilografía. Como pueden ver, todas ciencias muy interesantes, capaz en esta clase a ustedes les pique un poquito la curiosidad por aprender algo de estas ciencias, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado de que vamos a hablar sobre la historia de la humanidad. Y para hablar de la humanidad tenemos que hablar del hombre. Como bien sabemos, la teoría de la evolución fue la que permitió que existiera el hombre como somos todos ahora. En este cuadro, que estoy segura que es muy familiar para todos ustedes, podemos ver desde uno de los primeros homínidos, ¿no es cierto?, que va a ser el Australopithecus. Vemos de que, claro, físicamente tiene muchas diferencias con el hombre actual, tiene un cráneo mucho más alargado, una mandíbula mucho más prominente, todavía es mucho más bajo que el hombre actual y, claro, el cuerpo está cubierto de vello, muy similar a nuestro pasado antecomún, que vendría a ser un simio. Pasamos al Homo habilis, ya tenemos una manera más erguida, tenemos rasgos un poquito más humanoides, vemos que la mandíbula ya se va aplanando hacia la cara
el Homo erectus, que ya empieza a utilizar cosas de su entorno, el Homo sapiens o neandertal, ya vemos un hombre con rasgos mucho más humanoides, un cráneo que va a seguir transformándose y siendo más redondo. Y este Homo sapiens ya empieza a transformar esas herramientas que él necesita para facilitarle la vida, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que es el humano ya completo, ¿no? Vemos el cráneo ya totalmente hominizado y este es el que va a tener una razón, el uso de razón. Y no solamente el uso de razón, va a tener una inteligencia, una creatividad que le va a permitir modificar y transformar su entorno. Ahora, ¿qué es la periodificación histórica? Bueno, la periodificación histórica es la historia del hombre. Entonces, si nosotros hemos dicho que la historia va a ser desde que aparece el hombre, entonces el hombre va a aparecer en el Paleolítico. Es un hombre que es nómada, es decir, que se traslada de lugar a lugar buscando mejores condiciones, con una economía depredadora, depreda, consume lo que hay en cada lugar donde se establece. Aparece el fuego, importantísimo, porque esto va a ser un hito fundamental en la dieta del humano. Y aparece el arte, la pintura rupestre. Pasamos a un neolítico, en donde ya el ser humano, las sociedades empiezan a sentarse, ya tienen una economía de producción, ¿no? Ya empieza a aparecer la ganadería, la agricultura, empiezan ellos mismos a cultivar sus propios alimentos. Y bueno, hay muchas más manifestaciones artísticas, empieza la división del trabajo, cada persona en los grupos tenía una función. Y luego ya pasamos a la edad de los metales, obviamente porque ya no van a solamente transformar la piedra como herramienta, sino también los metales. Y esta edad de los metales finaliza con la aparición de la escritura, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Pasamos a la historia por edades. Ya no es la prehistoria, ahora es la historia. Entonces, para la historia empezó con la invención de la escritura en la Edad Antigua, terminó con la caída del Imperio Romano de Occidente, dando inicio a la Edad Media, que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, dando inicio a la Edad Moderna, termina con la Revolución Francesa en 1789, algo muy importante porque ahora va a haber un cambio en el manejo de la sociedad, van a aparecer los derechos humanos y es ahí donde nosotros pasamos a la edad actual, que es la edad contemporánea, que sigue vigente hasta el día de hoy, aunque ya haya algunos teóricos que postulan que podamos estar en una edad postcontemporánea por todo el manejo tecnológico que tenemos ahora. Pero todavía está en veremos. Ahora, mientras todo esto pasa a nivel universal, ¿qué pasa en el Perú? Lo que vamos a estudiar es 3 periodos del Perú: el Perú antiguo, el Perú colonial y el Perú republicano. En el Perú antiguo vamos a ver una etapa preincaica y una etapa incaica. La etapa preincaica vamos a ver cómo pasamos desde los nómades hasta un sedentarismo. Acá es donde vamos a ver todas esas culturas muy ricas como la virú, la nazca, la mochica, la chimú, la paracas. Vamos a pasar a una etapa incaica, donde ya una de esas tribus que venían a ser los incas, ya empiezan a conquistar, entre comillas, a anexar a los distintos pueblos que los van rodeando hasta lograr un imperio. Después tenemos el Perú colonial, obviamente empieza con el descubrimiento y conquista de este imperio incaico, pasando al virreinato, que va a ser el manejo desde España de las colonias, y el periodo de emancipación, las corrientes libertadoras, etc. Y finalmente vamos a terminar con el Perú republicano, en el cual, bueno, la etapa republicana que sigue hasta nuestros días y que ya estamos afirmando una soberanía de los pueblos independientes.
Bueno chicos, eso es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy. Espero que les interese, espero que les genere mucha curiosidad y bueno, nada, que disfruten mucho la clase. Muchas gracias.